Ok, continuamos. Entonces les decía que tenemos que darle formato al campo de email para que realmente sea un campo de una dirección de correo electrónico. Para eso seleccionamos la sección azul donde dice campo de texto de validación de Sprite y se nos abren unas propiedades específicas de ese campo y le decimos en tipo, o le especificamos en tipo que eso sea, por ejemplo, un correo electrónico. En el caso de que no sea, que el usuario intente ingresar unos datos que no están relacionados con un correo electrónico, en el caso de que nos coloque el arroba, por ejemplo gmail.com, que es el formato Gmail, o cualquiera de los otros .com o .be, etcétera, que no sean formatos de correo electrónico válido, le dará una notificación al usuario que ese formato no es válido para que le ingrese el correcto. En el campo de la contraseña, podemos especificarle que sea de tipo contraseña, o sea que cuando el usuario ingrese los datos correspondientes a su contraseña no aparezca los caracteres relacionados a su contraseña, sino que aparezcan unos asteriscos o puntos, que no sea, para que no sea visible ese campo de contraseña. Para eso hacemos lo mismo, seleccionamos el campo azul donde dice campo de texto de variedad de Sprite y nos vamos al tipo de campo y le especificamos que sea una tipo contraseña, no, en este caso no es, nos paramos sobre el campo en específico, sobre el campo, no sobre el área azul, sino sobre el campo en específico, y le establecemos que es una contraseña. Para verificar el funcionamiento lo podemos grabar y nos vamos, aquí se nos graba una serie de códigos relacionados con los campos de Sprite que hemos establecido. Le damos a aceptar, grabamos y nos vamos a probar nuevamente nuestro archivo que hemos creado. Le damos aquí, refrescamos, ven que ya existe una nueva separación entre los campos. Nuevamente le colocamos, vamos a suponer que el usuario no llene ninguno de los campos y trata de ingresar al registro. Van a aparecer unas notificaciones relacionadas a que el usuario debe llenar esos campos como hemos indicado. Vamos a colocar, tratar de llenar algunos campos, como por ejemplo colocar unos nombres ficticios, apellido, nombre, cédula de identidad, correo electrónico. Vamos a tratar de colocar algo diferente, un correo electrónico. Llenamos los campos: oro, país, Venezuela, teléfono, etcétera. Sin importar que llenemos la fecha de nacimiento del usuario, debemos ingresarlo. Pedro Pérez, por ejemplo, Pepe Pérez, y vemos como en lugar de aparecer los caracteres relacionados a la contraseña nos aparecen unos puntos ocultando los verdaderos valores de la contraseña. Al tratar de ingresar un registro, vamos a ver si nos los graba, todos los campos que hemos especificado ya que son obligatorios nos aparecen en verde porque hemos llenado algo, pero en el caso del correo electrónico, como no hemos especificado un formato válido, nos lo va a rechazar. Tenemos entonces que ingresar ahora un correo electrónico válido, por ejemplo Pedro Pérez arroba gmail.com, y nos debería ahora aceptar todos los datos de ese registro. Le damos insertar registro y veremos que nos direcciona a la página registro ok.php que le hemos indicado cuando generamos el formato. Entonces vámonos ahora a nuestra base de datos, a la tabla datos personales, y verificamos si se han guardado los datos relacionados al usuario Pedro Pérez que hemos ingresado. Como podemos observar, se ingresó el campo nombre, el apellido Pérez, cédula de identidad, email, dirección. En el caso de la fecha, como no hemos ingresado ninguna fecha, que el campo quedó vacío, el usuario y la contraseña. Entonces vámonos ahora a, por ejemplo, si queremos darle un poco más de formato al diseño de esta página web, nos vamos aquí al inicio. Bueno, les decía que vamos a darle un poquito más de formato a nuestra
se vea tan sencilla, así como lo estamos mostrando en estos momentos. Por ejemplo, que tenga un encabezado o una línea, por ejemplo, que divida el encabezado de los campos que vamos a llenar. Entonces vámonos aquí al Dreamweaver, nos paramos que encima de la tabla le podemos colocar la palabra registro. Vamos al sitio donde está ubicado justo antes de la creación del formulario, aquí en la ventana de diseño, y nos vamos a la parte del código justamente antes del código relacionado con la creación del formulario. Por ejemplo, le ponemos la palabra allí, registro de usuario, a esas palabras registro de usuario, por ejemplo. Le damos un formato tipo formato encabezado, por ejemplo, y como vemos nos coloca las palabras un poco más grandes. Podemos, por ejemplo, debajo de ese registro de usuario incluir una línea de división. Eso lo hacemos aquí en la sección común y establecemos, le agregamos una línea horizontal donde se regla horizontal. Creo entonces una línea de división entre este encabezado, por ejemplo, y el resto del documento, el resto del formulario. Entonces, por ejemplo, el campo nombre lo podemos, si queremos, colocar en negritas. Apellidos también lo podemos colocar en negritas, y con todos los campos que ustedes deseen le pueden dar formato de las letras y el formato color incluso de la fuente que quieran, que deseen colocarlo, etcétera, ¿no? Entonces ya hemos creado, vamos a guardar y vamos a verificar ese archivo que hemos modificado. Vamos a darle aquí a refrescar, y como vemos ya podemos observar aquí los campos están aquí abajo, los que se llenan por el usuario, y aquí un encabezado de usuario con una línea de división, por ejemplo. Vámonos ya finalmente a especificar esa página, por ejemplo, que le hemos indicado a nuestro programa que una vez que el usuario introduzca los datos y le da insertar registro, nos direccione a la página registro.php. Entonces aquí en el campo de archivos locales nos paramos, le damos clic derecho, creamos un nuevo archivo, el nuevo archivo que se llama registro piso ok.php. Abrimos ese registro, y por ejemplo colocamos aquí alguna sentencia que, por ejemplo, le indique al usuario te has registrado exitosamente, por ejemplo, y le damos un poco más de formato. Por ejemplo, lo colocamos en negrita. Bueno, no es necesario, le colocamos encabezado 1, e incluso le podemos decir más abajo, creamos un hipervínculo para que nos retorne a la página para ingresar un nuevo usuario. Por ejemplo, ingresar, o más bien vamos a colocarle registrar un nuevo usuario, al cual a esta oración que hemos creado le vamos a dar un hipervínculo direccionado precisamente a el archivo de registro.php. Nos vamos aquí a la ventanita que nos indica y seleccionamos nuestro registro, archivo registro.php, para que el usuario pueda entonces retornar a esa página de registro. Le damos a aceptar, y como vemos se ha colocado las palabras en azul subrayada, indicando que esa palabra o esa oración tiene enlazado un link hacia otro archivo. Entonces vamos a guardar nuestro archivo y probamos lo que hemos realizado. Vamos a darle otro nombre, vamos a crear otro usuario, por ejemplo Luis
cualquiera, en mi mail luismartinez@gmail.com. Vamos a ponerle, por ejemplo, Valencia, dirección Venezuela, sin número de teléfono. Ya sabemos que el número de teléfono no es un campo obligatorio. Usuario le ponemos Luis Martínez, y contraseña Luis Martínez, por ejemplo, cualquiera que nosotros deseemos. Al indicar insertar registro, nos redireccionará a la página registro ok.php, que en este caso ya hemos creado y que posee un link para retornarnos a la página para registrar un nuevo usuario. Entonces, al darle ese link, regresamos a nuestro archivo registro.php, que nos permitirá crear un nuevo usuario. Bueno, con esto hemos terminado por ahora en este video tutorial